Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Hoy voy a hablar, si Dios quiere, de los entornos domésticos católicos y de cómo tienden a la autodestrucción, de cómo se autodestruyen, ¿no?, estos entornos. Bueno, porque he llegado yo a la conclusión de que generalmente en los entornos católicos lo que se da, y hablo de católico porque es la religión que tiene el monopolio espiritual en este país que se llama España, ¿no? Entonces por eso es por lo que me refiero, pero verdaderamente no es por atacar a la religión católica, ¿no?, sino es por desenmascarar ese mal que se da en tantas familias, en tantos entornos católicos, ¿no?, en tantos entornos domésticos, ¿no? Esa culpa arraigada que es fundamental dentro de esta fe católica, lo que hace es que permanentemente a cada integrante de esos entornos domésticos, católicos, está preddeterminado a culpabilizar, a proyectar esa culpa en las personas, en sus familiares, digamos, en los demás integrantes, entre los demás partícipes de esos entornos católicos. ¿Por qué? Porque ese arraigamiento de la culpa te determina a querer liberarte de él y por lo tanto proyectas la culpa para así tener esa sensación de empoderamiento que es que te da esa falsa inocencia de ver de manera comparativa, de ver la culpa en tu semejante, y tu semejante no es uno que vive en las antípodas, sino que en este caso nos referimos a tu propio familiar, ¿no?, a la persona, a otros partícipes de esos entornos domésticos. Entonces eso es a lo que yo iba a referirme. En los entornos domésticos católicos tendemos a culpabilizar a nuestros semejantes, aparte de por lo que antes por lo que anteriormente os decía, también porque al tener esa idea arraigada de culpa en nosotros, por mi gran culpa, por mi grandísima culpa, eso es algo que se repite permanentemente en los rituales católicos. Si esa es la idea que de mí tengo, un ser culpable, pecador, sucio, bajo, indigno, si esa es la idea que de mí tengo, pues consecuentemente esa es la idea que tengo de mis semejantes, mujeres y hombres. Incluso todavía culpabilizo más a las mujeres porque tengo arraigada en mí la idea de que son seres inferiores, porque tengo arraigada en mí de la relación que establezco entre Dios con lo masculino, con el hombre. Se representa a Dios como una figura paternal, de aquí viene ese concepto del patriarcado, ¿no? Dios es un padre, Dios es un patriarca, y por lo tanto todo aquella que no pertenezca al sexo de Dios, pues lógicamente es inferior. El sometimiento, esa idea de desprecio, de menosprecio que tenemos con respecto a las personas del sexo opuesto está basado en esto, y las mujeres igualmente tienen una inclinación combativa, tienden a tener, las que aceptan este credo, consciente o inconscientemente, tienen también una inclinación combativa a enfrentarse al patriarca, al macho opresor, ¿no? Pero de esta manera demuestran también que no los aman, que no los consideran, que no los valoran, simplemente lo ven como alguien al cual culpabilizar, y esto lo llevo al tema de esta misma charla, ¿no? De que los entornos domésticos católicos son ámbitos de autodestrucción. En estos ámbitos se autodestruyen todos los que son partícipes, todas las que son partícipes de estos entornos domésticos. Esto también, para que lo comprendáis, os puedo hablar de cómo al extraño se le considera inocente. ¿Veis esas mujeres tan expresivas en sus relaciones, ¿no? Cómo son severas con sus hijos, con su esposo, cómo tienen mala cara con ellos, cómo los culpabilizan, y luego cuando salen al entorno social siempre están risueñas, siempre, ¡ay, qué bien, que me alegro de verte! ¡Hola! O cuando hablan por teléfono, sí, mira, es que soy una señora que... Todo es cordialidad, amabilidad. ¿Por qué? Porque los extraños son inocentes, porque los extraños son puros, porque los extraños son auténticos, porque a los extraños se les relaciona con lo válido, con lo valioso, mientras que a las personas del entorno próximo son a los que yo debo de culpabilizar. Esto lógicamente me refiero a las mujeres porque ellas son más expresivas, o por lo menos en este país.
Pero los hombres hacemos exactamente igual. Los extraños son los inocentes, los extraños son los auténticos, los puros, los que valen, mientras que con las personas próximas tenemos un gesto severo, una inclinación a culpabilizarlos, a usarlos, a cosificarlos para desprendernos de esa culpa inconscientemente arraigada en nosotros. Y esto no solamente pasa con los católicos, también pasa con los que se llaman ateos, los que se llaman nihilistas, los que se llaman escépticos o agnósticos, exactamente igual, porque vienen del mismo background, vienen del mismo, de la misma mentalidad católica, aunque ellos ya renuncien a ese credo, pero todavía siguen presos de sus consecuencias, todavía siguen presos de ese arraigamiento de la culpa que se dio en ellos. Por lo tanto, entonces esta era mi charla. Los entornos domésticos católicos son autodestructivos, son entornos, ámbitos de autodestrucción. Ahí nos fustigamos los unos a los otros para perjudicarnos, y a los extraños, paradójicamente. Y fijaos esto, lo bueno que es para el sistema capitalista, ¿no? Para ese sistema jerárquico en donde hay unas élites que supuestamente son superiores, supuestamente tienen unos conocimientos, una validez que nosotros no tenemos. Estos entornos católicos inconscientemente se vuelven en una herramienta ideal para mantener la estructura capitalista, para mantener la jerarquía opresiva. Algunas personas me dirán, bueno, pero es que hay familias católicas que manifiestan gran bondad, altruismo, consideración, que trabajan por el bien de todos los partícipes de esos entornos católicos. Claro que sí, claro que hay familias, en todas partes hay familias, y en el entorno católico también las hay, en las cuales pues se da esa incondicionalidad del amor. La incondicionalidad del amor está en todos. Otra cosa es que no nos la reconozcamos y por lo tanto no la incentivemos. Si pensamos que somos sucios, culpables, bajos, despreciables, pues lógicamente no estamos predispuestos para cultivar, para manifestar, para compartir la incondicionalidad del amor. Entonces, como os comentaba, efectivamente hay familias católicas que no responden a este patrón, pero esas son las excepciones que confirman la regla. Y esas familias muchas veces pues pertenecen a esas élites a las cuales antes me refería. Ellos tienen un conocimiento que aún desgraciadamente las personas de la mal llamada clase media o clase baja no tienen. Esas personas siguen con esa idea de culpa arraigadas en sí mismas, y por eso se desenvuelve en esos entornos domésticos autodestructivos, que les son perjudiciales, que les son nocivos. Entonces esto era una mera reflexión introductoria que, como os comentaba, no era un ataque, no pretende ser un ataque a la religión católica, porque esto también se ve en otras religiones que igualmente en las cuales está presente ese arraigamiento de la culpa. Entonces, e igualmente se da en entornos en los cuales pues no hay religión, que son agnósticos o como los quieras llamar. Pero me centro en esto porque aquí en España generalmente, pues y últimamente lo estamos viendo, ¿no? Con estas demostraciones tan expresivas de apego a lo católico y al Cristo sangriento y todas esas cosas, y viva la legión, y la relación que se establece también, ¿no? entre la mentalidad ultraconservadora, la extrema derecha y valores católicos, ¿no? Como si Jesús de Nazaret tuviera algo que ver con esas élites que quieren oprimirnos, con esas élites que quieren someternos, con esas élites que quieren perjudicarnos, no porque sean nuestros enemigos. Nosotros no tenemos enemigo alguno. Nosotros, nuestro único enemigo es aquel que, lo que antes os refería de la culpa arraigada, aquel que arraiga aún más en nosotros esas ideas de culpa, esas ideas de negación. Ese es el único enemigo. Tú eres tu propio y único enemigo, porque lógicamente cuando te mueve el amor, cuando te mueve la aceptación, la integridad, cuando te sabes un ser consumado, pues lógicamente te desenvuelves de manera natural y no estás buscando personas, ni enemigos, ni rivales a los cuales culpabilizar, y mucho menos lo buscas en tu entorno doméstico. Jesús hablaba de que todos somos hermanos, hablaba de una fraternidad universal, porque sabía de la importancia del valor de la familia para todos nosotros, y por lo tanto sabía de la importancia que para nosotros tiene el sabernos hermanos y hermanas los unos y las unas de los otros y de las otras. Jesús sabía esto y por eso cultivaba esa idea de fraternidad universal. Por eso nos daba a entender de que no debemos de encerrar en un entorno con cerraduras y con llaves el amor. El amor es algo expansivo, el amor es algo incondicional. No puedes amar
exclusivamente a los de un entorno y no amar a los que no forman parte de ese entorno. Porque tú reconoces tu valor como vida y como persona, como ser humano, lo reconoces en cualquiera de tus semejantes, por lo tanto, por todos ellos manifiestas ese amor. Pero bueno, este no era exactamente el tema de la charla, simplemente era denunciar cómo los entornos católicos que prevalecen todavía en este siglo XXI en el común de las familias españolas son ámbitos de autodestrucción en los cuales nos perjudicamos los unos a los otros inconscientemente, lógicamente. Yo no estoy diciendo que ellos sean culpables, simplemente no se hacen responsables porque no son conscientes de esa idea arraigada de la culpa que les determina a comportarse de esa manera. Entonces, inconscientemente perjudican a sus entornos, se perjudican todos entre ellos, en lugar de estimular todo lo positivo que hay en ellos para bien del propio grupo, de la propia familia en este caso, y para bien de todos y cada uno de los que integran esa familia. Entonces, este es mi mensaje. Los entornos domésticos católicos son lugares de autodestrucción. Por lo tanto, tenemos que transformarlo para que eso no continúe siendo así. Y esas excepciones que confirman la regla, pues nos dan noticias de algunas herramientas que podemos usar. No estoy invitando a dejar de ser católico a los demás. Cada cual que siga con su religión. Nadie deja. Esto hoy en día se cree la gente que porque critique a alguien, esto es como algunos blogs que he leído y artículos, ¿no?, que critican a las muchachas porque se hacen fotos en tanga. ¿Tú te crees que las muchachas se van a dejar de hacer fotos porque tú las critiques? Tú criticas a las muchachas porque las ves como vulnerables y te crees que las vas a hacer daño criticándolas. Entonces te ensañas con ellas. Pero ellas aman su cuerpo, aman la belleza de su forma, se aceptan y por eso no tienen inconveniente alguno en hacerse una foto, porque igual que yo ayer fui a la playa y estaban todas las mujeres con el torso desnudo de manera natural, pues lógicamente si se hacen una foto, lo normal es que se la hagan tal como están allí, ¿no? Entonces se van a poner un burka para hacerse una foto. Y esto con todo, ¿no? Las personas se creen que por criticar, por atacar, por censurar, descalificar, la gente va a cambiar, ¿no? La gente no va a cambiar porque la gente sabe que si tú les estás atacando es simplemente porque ese ataque te lo haces a ti mismo. Tienes un problema de aceptación contigo mismo y por eso necesitas culpabilizar a tus semejantes e inconscientemente te enfocas en el flanco que tú crees que es más vulnerable porque crees que el ataque va a ser más efectivo por ahí, ¿no? Esa es la estrategia bélica que usamos en los ataques que a veces nos infringimos los unos con los otros, ¿no? Buscamos el talón de Aquiles, como bien nos habla la mitología griega, ¿no? Pues entonces esta es mi reflexión. Muchas gracias, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.